No sé si, Gracias. no sé si quieren que hagamos el repaso último de los periodos en que se fue dando el análisis o lo vieron en la grabación y empiezo con la sesión 2. Yo no he visto la clase de la semana pasada, perdóname, pero no he tenido tiempo. Entonces, Gaylin, bueno, Analu tampoco estuvo. Gaylin, ¿quieres que haga el repaso? ¿No? Mira, siempre el repaso está bien. A mí no, yo para lo que quieren los demás está bien. No hay problema. Entonces va a ser... Porque yo creo que comenzando la sesión 2 ya ya va a ser otra cosa. Bueno, eran estos periodos justamente, Gaylin, que tú finalmente me dijiste que me había saltado 3, ¿te recuerdas? Eso mismo fue lo que vimos ayer, la historia. Vimos cómo en el cristianismo, ¿verdad? Pues básicamente el cristianismo católico no se distinguía por tener exégesis y una teología, bueno, sí tenía una teología bíblica y una interpretación, pero estaba pues como muy determinada, por decir así. Pero fue en el siglo XVIII, en el siglo XIII, por ejemplo, con la escolástica, pues ya se van distinguiendo ciertas formas sistemáticas. Pero acuérdense lo que decíamos hace 8 días, que básicamente esto se daba con algunos personajes, Tomás de Aquino, pues estaba más bien dentro del clero, ¿verdad? Todos estos movimientos. Lo que llevábamos hasta el siglo XIII, un poco los padres de la iglesia, los patriarcas, la escuela, bueno, así cada época ha tenido una interpretación que ahora la tenemos. Si hacemos la liturgia de las horas, vemos que ahí, por ejemplo, hay una lectura espiritual. Y en esa lectura, pues lo que van entrando son distintos pensamientos, distintas homilías de algunas personas, santos generalmente, San Atanasio, San Irineo, San Agustín, que son de los primeros siglos. Pero luego ya en el siglo XIII, pues ya entra, ya en el siglo XIII en adelante ya va Santo Tomás de Aquino y otras personas que van haciendo interpretaciones y van recapitulando de forma sistemática la revelación. Y básicamente ya van presentando que esta revelación tiene implicaciones en la persona humana. Con el Renacimiento, entonces, empieza el tema protestante, que es el que vimos aquí, ¿verdad? Es el primer periodo donde hay cambios rotundos, porque ustedes se dan cuenta que Lutero y el movimiento, de eso hablamos hace 8 días, que este movimiento básicamente se va a llamar protestante porque protesta contra abusos ciertos de la iglesia y con algunos dogmas que justamente interpretan que han sido como inventados por la iglesia, ¿verdad? Y entonces, esta reacción que tiene la iglesia al protestantismo, porque igual ellos tienen una protesta hacia la iglesia y la iglesia reacciona, ¿verdad? Y su reacción es un poco Trento. Fíjense que es ahí donde empiezan los seminarios. Antes de eso no había tantos seminarios. Los seminarios empiezan más o menos en este periodo de 1550 y empieza ya una formación clerical. Si ustedes se dan cuenta, antes de eso lo que hay son catecismos. O sea, el catecismo tiene la función de que el pueblo conozca lo más esencial de la fe. Pero a partir de la reacción al protestantismo con Trento, entonces se da una teología sistemática. Y entonces aquí se va caracterizando el periodo, un periodo muy importante que va a ir explicando los dogmas desde otra perspectiva, más bien desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque es una respuesta al protestantismo que no es inventado por la iglesia, sino que simplemente hubo necesidad de poner parámetros para que no todo el mundo tuviera una interpretación tan libre. Y decíamos hace 8 días que eso lo podemos ver hoy cuando hay una interpretación muy libre
podemos ver todo el nacimiento de todas las sectas, ¿verdad? Tantos movimientos que hay, porque cada quien lo interpreta de distinta manera. Entonces aquí tenemos autores como Krauss, como Segala, que ellos pues van a sustentar la teología crítica, ¿verdad? O sea, con razonamiento. Ese fue el primer periodo. Luego viene el segundo periodo, que es de 1650 a 1800, y los dogmas son como emancipados, es decir, ya no tienen aquella fuerza que traían al principio, sino que ya se van tomando con cierta relajación. Y la Biblia se modeló dentro de la forma de una narrativa histórica. Eso ya lo vimos, pero vimos en toda la sesión esta que estamos viendo que básicamente la historia van a ser las formas literarias para desarrollar el mensaje, ¿verdad? Entonces, justamente Bullman más adelante es un protestante que va a tratar de desmitificar los textos, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta que en el mensaje hay mucha, mucha narración mítica, legendaria. Bueno, entonces eso se tiene que ir comprendiendo, ¿verdad? Y se van dando dos formas de movimiento en el tema bíblico. Que es el pietismo alemán, o sea, la piedad alemana, y este señor Spinner es el que la va sustentando, ¿verdad? Que es un luterano, y la razón que tiene que ver con el periodo del iluminismo, que es un periodo, pues, en todo el mundo, ¿verdad? Luego entramos al tercer periodo, que es de 1750 a 1875, que se va determinando a partir de una teología bíblica y una teología dogmática. Es decir, nosotros debemos comprender que los dogmas no se sacaron de la manga, sino que son una reflexión bíblica, pero una reflexión bíblica con un alcance histórico, porque va actualizando otros eventos y otros momentos de la historia. Para poner un ejemplo, todos los temas de dogmas en relación a María, por ejemplo, todos tienen como base y fundamento una reflexión cristológica. O sea, María es todo lo que ustedes quieran que sea por Cristo. Lo mismo pasa con todos los santos, lo mismo, o sea, todo tiene que ver a Cristo como centro. Decíamos hace 8 días, ese fue el intento de Vaticano II de poner a Cristo como centro, y no es decir, no es que los santos hagan milagros, que San Antonio, no, es Cristo, es Dios quien hace a través de las personas que lo permiten. Entonces, todo esto va a ir determinando lo que es una teología dogmática, que básicamente es necesaria para no darse, ¿qué dijera yo? Para no tener mucha libertad en interpretaciones. Porque entonces, si no se da una influencia mucho mayor a la razón, ¿verdad? Y tienen que ir como las dos como equilibradas. Entonces, este desarrollo en la nueva disciplina teológica bíblica es la que divide la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, con Vaticano II, esas dos teologías se unen. Fíjense que aquí estamos en un periodo, es este, y así empezó. Era diferente la teología del Antiguo Testamento y diferente la del Nuevo Testamento. Este es este periodo. Pero a partir de Vaticano II eso se unifica. Y el punto es que la teología del Nuevo Testamento es la plenitud de la del Antiguo Testamento. Entonces, lo que se va desarrollando aquí es la gran diversidad que hay en las escrituras que hemos estudiado en toda esta primera sesión, los contenidos, la historia, los contextos.
Luego vimos que han habido nuevos descubrimientos, los rollos que se han ido descubriendo y que han dado otra interpretación. En este periodo se devalúa el Antiguo Testamento, porque dicen, no, bueno, en el Antiguo Testamento Dios es diferente, Dios castiga, Dios es... Pero esa es esta mentalidad de esta época. Por eso decíamos hace 8 días, tener esa misma mentalidad es estar en esta misma época, no haber avanzado. Es decir, debemos entender claramente que sí fue una mentalidad de la época y que sí no la pudieron haber transmitido los abuelitos a los hijos. Y bueno, ya estamos en otro momento. Ya estamos en otro momento. Entonces, ese es el tercer periodo. Y Betsaida, perdón, podía decir también que en este momento es cuando unifican más el Antiguo y Nuevo Testamento, entonces cuando utilizan la palabra cristocéntrico, es cuando ellos empezaron a hacer los dos, Antiguo y Nuevo Testamento, así. Pero eso es a partir de Vaticano II, es un periodo que todavía no hemos llegado. Pero entonces, en este tercer periodo es cuando solamente cuando está separado estas dos cosas. Ajá, en ese periodo es cuando está separado. Y es la mentalidad que posiblemente tuvieron nuestros abuelitos, ¿verdad? Ajá. Y que transmitieron. Pero es este periodo, o sea, cuando nosotros estamos viendo estos periodos es para entender que sí pasó, que sí nos enseñaron algunos rasgos y que están ubicados aquí. Está bien, pero han sido superados. Ok. Eso es entender estos periodos. Sí, Susi. Mira, yo entiendo que toda la dogmática proviene de una teología bíblica, ¿o estoy equivocada? Sino de dónde proceden los dogmas. Fue lo que dijimos, que justamente los dogmas, pero originalmente no se entendía así. Se entendía. ¿Cómo se entendía? ¿Ah? ¿Cómo se entendía? Bueno, como que los dogmas eran imposiciones de la iglesia. Okay. La iglesia dice esto y hay que creer esto, punto. Según los protestantes. Ese fue el primer periodo donde ellos protestan precisamente por eso, porque dice estos son unos abusos de la iglesia. La iglesia inventó los dogmas y nos los quieren imponer. Ese fue el primer periodo, pero a ese primer periodo hubo una reacción de la iglesia, que fue Trento. Ya me quedó claro, muchas gracias. En Trento entonces empiezan la formación de seminarios. Entonces, en esa formación de seminarios, entonces ya entra otro movimiento, ¿verdad? Porque ya empieza una formación, dice, teológica sistemática, una bíblica sistemática, ya llevando un orden, ¿verdad? Pero luego ese orden llega a crear el tema de del racionalismo, pero antes de esto teníamos este periodo anterior, digamos, que es el segundo. Entonces vemos que la gente entra en piedad. Después de Trento es eso, acuérdense ustedes. Todavía nosotros tuvimos un poco la misa de Trento, que era en latín, la gente rezaba en la misa sus rosarios, sus novenas, toda su piedad religiosa. Eso eran las misas. Pero eso cambió con Vaticano. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son periodos de la historia que sí se vivieron, que sí se enseñaron, pero hace rato pasaron. O sea, nosotros no podemos estar atrapados ni quedándonos ahí atrapados en esa mentalidad que ya fue superada por Vaticano II. Entonces, veíamos entonces el otro periodo que ya es el cuarto. Entonces aquí dice, ya fíjense, este periodo va de 1875 a 1930. Todavía ahí lo único que entró fue Vaticano I, pero Vaticano I no tuvo mayor influencia, pero se confronta la disciplina de la teología del Antiguo Testamento con la del Nuevo, con una nueva mentalidad, una nueva vertiente. Resulta que en la teología del Antiguo Testamento como que está la historia de Israel. Y luego se presenta el reemplazo como un poco sistemático
la teología del Antiguo Testamento que se va acercando a los orígenes de todo ese Israel. Y en este escenario académico y en las publicaciones que se dan de la Biblia, pues básicamente pareciera que el Antiguo Testamento es básicamente la religión de Israel. Y miren, hasta cierto punto no está equivocado porque es la Torá. Y la Torá es justamente lo que ellos tienen hasta el día de hoy, y ahí están sus orígenes, y ahí está su historia, y ahí está su reflexión teológica, religiosa. Y entonces, pero Vaticano II va a dar un paso más. Ciertamente que sí, está la religión de Israel, está la historia de Israel, pero también están las promesas. Están las promesas que abren realmente a la última etapa que tenemos en la historia, que es de 1930 al 92. Y entonces ahí ya sí entra Vaticano II en el 64, y aquí vemos entonces que renace la teología del Antiguo Testamento porque se va a unificar. ¿Y qué factores ayudaron para toda esta nueva mentalidad y todo este como refrescamiento del tema de estudio de la escritura? Bueno, resulta que la Primera Guerra y pues la Segunda, porque estuvieron muy juntas, pues hubo un cambio de clima teológico. Y luego también hubo reacciones contra extremos de pensamiento que se habían dado. Y esto hizo que hubiera nuevos desarrollos del estudio del Antiguo Testamento. Y todo esto va a ser un campo fértil para ir comprendiendo por qué era necesario Vaticano II. Sí, fíjense que todos estos periodos nos hacen entender la necesidad que vio el Papa Juan XXIII de justamente hacer un concilio, porque no solamente el Holocausto en Alemania, las dos guerras que hubo, todos los cambios, acuérdense que a finales del siglo XIX la imprenta, las distintas mentalidades, el razonamiento, la iluminación, todo eso, la iglesia no podía seguir con su mismo discurso. Entonces hubo esa necesidad que yo creo que estos periodos hacen que nosotros entendamos la necesidad de Vaticano II y también entendamos por qué algunas personas se resistieron a ese cambio. Al menos estos 5 periodos iluminan esa realidad. No sé cuál es la opinión que ustedes tienen. No entiendo tu pregunta. Yo realmente todavía no entiendo por qué. Pues yo recuerdo la semana pasada usted me pasó mucho tiempo hablando de qué difícil era para mucha gente aceptar todo lo que salió del segundo el Vaticano. Concilio Vaticano II. Pero yo todavía no puedo captar por qué había tanto rechazo o tanta resistencia. Eso es lo que todavía no. Porque, Gaylin, porque a usted no le es fácil comprenderlo porque usted no fue formada en la religión católica, usted tenía otra mentalidad. Entonces usted entró muy fácilmente con Vaticano II. Eso sí, yo he tenido mucha gente decirme esto, que si no era para este concilio, yo no hubiera sido católico. Porque exactamente. Justamente la mentalidad que usted traía le ayudó, pero habían otros grupos de personas, sobre todo personas muy religiosas, incluso congregaciones, que habían entregado su vida, por ejemplo, basando toda su entrega, supónganse, en la virginidad, en cosas así.
Entonces, cuando ellos entran y todo tiene otro enfoque, como que se le da la vuelta, como dice el dicho, ¿verdad? Es como darle la vuelta al calcetín, el calcetín al revés es otra historia. Entonces mucha gente no lo comprendió. Yo creo que fue uno de los problemas mayores. Yo creo que el problema mayor fue no haberlo como encarnado en un momento e irlo preparando, sino que se fue preparando en el Vaticano y después lo lanzaron. Yo creo que eso fue lo que pasó en relación al pueblo e incluso a al mismo sacerdocio y congregaciones religiosas, que ellos lo recibieron ya como un documento. ¿Me comprenden? Ellos no vieron todo ese proceso que se veía ahí entre los obispos, los cardenales y toda la problemática que vivía Europa, porque posiblemente nosotros no lo vivíamos en esa realidad como la vivía Europa. ¿Verdad? Sí. Yo te hago una pregunta. Digamos, todo era latín. Una pregunta. Sí, ¿Por qué costó tanto trabajo si tenía obediencia al Santo Padre? ¿Será que ya había un rechazo al Santo Padre? Claro. ¿Y a todo lo que decía la Iglesia? Eso ha habido siempre, Susi, eso no es nuevo. Eso empieza desde Jesús. Eso empieza desde Jesús, que hay un rechazo a su enseñanza. De hecho, por eso lo matan. O sea, eso lo ves en Hechos de los Apóstoles, ves donde Pablo dice, bueno, unos siguen a Apolo, otros a Pedro, otro, pero ¿quién es el que dio la vida? O sea, no me refiero a eso. Me refiero al rechazo de Concilio Vaticano II. No, es que no es el rechazo al concilio. Debió de haber sido paulatino y no de repente ya una solución que cambiaba esquemas y maneras de pensar. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí, pero es que lo que pasa, cuando hablamos de Vaticano II, estamos hablando de un documento, pero históricamente, la Iglesia ha tenido un rechazo siempre. Lo que estamos viendo en el protestantismo con Trento es un rechazo. Hay un rechazo. Donde vemos el cisma de Oriente y Occidente es un rechazo. Donde vemos, por ejemplo, el tema de los anglicanos es un rechazo. Entonces, el rechazo se ha mantenido constante. Ahora, tendría que haber un porqué, no solamente por el hecho de rechazar. Tendría que haber un principio, un porqué, el rechazo. Eso es lo que no entiendo. Pues el principio y el porqué es la diversidad. Cada quien interpreta de distinta manera y no todo el mundo quiere someter su inteligencia a lo que diga pues el Papa, ¿verdad? Okay. Entonces, cada cisma. Sí. Cada cisma ha tenido un porqué, porque no estaban de acuerdo con los papas que no querían los reyes gobernar, ¿cómo se llama? En fin. Por ejemplo, si vemos el anglicanismo, ¿cómo surge? Pues surge porque Enrique VIII quiere casarse y el Papa no se lo permite, forma parte de la doctrina. Entonces, este es un periodo muy fácil de entender, pero por ejemplo, lo que está pasando en Alemania ahorita, yo no sé si vieron que les pasé un pequeño explicación de cómo se llama el sacerdote que tiene un programa que dice que no te cuenten. Santiago. Sí. Santiago. Que no te cuenten es un argentino. No, perdón. Yo pensé que era de que no te cuenten. Cuestión explicada. Es un argentino. Ese caldo de rechazo yo no tenía ni idea que ya se venía dando en las iglesias luteranas y anglicanas, que el mismo sacerdote dice que cuando se fue a estudiar a Alemania no había distinción entre un credo y otro, todo era confundido. Ya no sabías quién pertenecía a la iglesia, o sea, no había unidad en el criterio de la doctrina. Por eso se los mandé, porque yo pensé que era algo nuevo y no, este caldo de cultivo de rechazo a la iglesia ya se venía dando. Sí, eso es así. Eso es así y es así desde siempre. Lo único que va cambiando son las ideologías de la época.
O lo hacen porque le dan la comunión a todos, pero en Hechos de los Apóstoles está, cada quien llevaba su comida, cada quien se emborrachaba, o sea, está siempre la diversidad y está la reacción, la resistencia a lo que hoy decía el Evangelio, a permitir al Espíritu Santo que seamos uno. Nos resistimos, ese es el punto. Cada quien quiere que sus ideas, eso se llama ideología, que sus ideas prevalezcan. Y si tienen un poquito de poder, pues ahí hacen su grupito y empiezan a hacer su... Eso fue lo que hizo Lutero. ¿Y qué fue lo que le ayudó a Lutero? Pues los reyes, los poderes políticos, que les interesa tenernos a nosotros, a todos, alborotados. Porque hay intereses políticos y económicos. Ustedes no crean que el problema de la identidad de género, de todo eso, o del aborto, eso está inyectado con capital, con dinero. Ahí hay muchísima gente que se vuelve millonaria. Ese no es solo un tema religioso. No. Bueno, entonces todo eso hay que entenderlo, que cada época ha tenido su caballito de batalla. Y en cada época, el caballito de batalla que sea, pues ha habido grupos que tienen la astucia de darse cuenta que eso les va a ayudar, porque hay un dicho muy cierto: en río revuelto, ganancia de pescadores. Pescadores. ¿Verdad? Entonces hay muchas otras, eso no solo son temas religiosos, incluso el de los obispos de Alemania, ese es un tema que viene desde el protestantismo, que viene desde los imperios, viene desde hace muchos años. Y por eso, donde más se ha desarrollado como un caldo de cultivo es en Europa. Porque ellos son los que ya pasaron todas esas etapas. A nosotros las etapas nos llegan como las olas hasta después y ya nos llegan como bajitas. Pura basura. ¿Ves? Entonces eso es lo que hay que darse cuenta. Y cuando vemos estos periodos, pues lo que entendemos es que, como dice el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Nada por qué escandalizarnos, porque todo eso ha venido en procesos largos. Si ustedes estudian un poco o leen a Santa Teresa de Jesús, ustedes se van a dar cuenta cómo ella estaba agobiada por el tema del protestantismo. Y ella todo lo ofrecía para la conversión. Eso es en ese periodo. Pero si ustedes se van más atrás en la historia, vemos el tema de las herejías. Como todo el mundo y unos peleando con el otro, porque todo por un tema de... Si ustedes ven la lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles, la primera lectura es lo mismo. Los fariseos creían en la resurrección, son ideas, y los saduceos no. A Pablo lo van a condenar, ¿por qué? Porque está predicando a un resucitado. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, bueno, yo soy fariseo como ustedes. Yo creo en la resurrección. ¿Qué es lo malo que yo esté predicando a un resucitado? Y lo dejan libre. Claro. El tema son ideas y las ideas cuando son apoyadas por otra fuerza, ¿por quién fue apoyado hoy Pablo? Por los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos en el tiempo de Pablo? Después de la destrucción de Jerusalén fueron los que se quedaron al mando del judaísmo hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver que donde está el poder, ahí tiene uno cierta corriente que le permite. Eso está desde el principio. Bueno, lo que te pregunto es esto, Betsadia. Tú dices que no nos escandalicemos, que se esté viendo la Sagrada Eucaristía al que se le dé la gana, como si fuera la galleta que está de moda. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que son cosas que han pasado desde el principio y que nosotros pues lo vamos a ver como cosas que sabemos que pasan. Es igual como en los evangelios esa semana, es exactamente lo que Jesús está diciendo a los apóstoles. Él está diciendo la misma cosa, que mira lo que me han hecho, que van a hacer a mí, le van a hacer ustedes. Y que no nos dejemos perturbar por las corrientes del mundo, porque no pertenecemos a ese mundo. Esas son las corrientes.
Esa ha sido toda la lectura de la oración sacerdotal. El mundo tiene su propia corriente. Y esas son las cosas que salen. El mismo Pablo en la lectura de ayer que está también despidiéndose decía, y van a haber lobos dentro de ustedes. Entonces, eso son cosas